Un saludo muy cordial a toda la distinguida audiencia desde acá de la ciudad de Málaga, sede del Consulado General del Paraguay en Andalucía, Murcia y Elche. Tenemos el gusto enorme de compartir una hermosa reunión con varios miembros de la colectividad paraguaya, luego de haber protagonizado el primer evento cultural Camino al Bicentenario del 29 de noviembre próximo pasado, oportunidad en que cerca de 20 artistas paraguayos en arpas, cantos, bailes estuvieron ofreciendo lo mejor de su arte en homenaje a este próximo bicentenario que se nos acerca. Y entonces también quiero aprovechar la oportunidad para enviar un cordialísimo saludo de Navidad a todos los compatriotas que están en nuestra querida patria, el Paraguay. Aquí vibramos, sentimos la paraguayidad y la colectividad paraguaya acompaña nuestros esfuerzos y nos sentimos muy contentos y felices de todos estos emprendimientos, que es una labor no solo del Consulado General, sino de todas las asociaciones que nuclea a más de 20.000 paraguayos en Andalucía, Murcia, Elche. Y también quiero agradecer la brillante participación del doctor Carlos Rubén Ojeda, abogado, que una vez más mostró sus cualidades y sus dotes personales en conocimiento de nuestra cultura, de la historia paraguaya, de todos los próceres y precursores de la nación paraguaya. Y eso a mí me pone orgulloso, contento. ¿Por qué? Porque también llega aquí en el corazón de los compatriotas ese fervor, ese entusiasmo y lo importante que es mostrar nuestra identidad. Nosotros los paraguayos nos debemos a varias generaciones, son varias generaciones las que construyeron con mucho esfuerzo lo que es el Paraguay. Y entonces aquí eso reconocemos, valoramos y asumimos también el compromiso de que nuestras generaciones estén aportando su grano de arena para que ese trayecto del Paraguay bicentenario también sea cada vez más rico en valores humanos, en cualidades personales del paraguayo, que siempre se ha caracterizado por su honradez, por su hospitalidad, por su jovialidad, por su mano amiga. Y quiero también destacar, además de la labor del doctor Carlos Rubén Ojeda, abogado, la labor grandiosa que está llevando adelante el periódico Rojaijú Paraguay, al frente del compatriota Iván González, desde Fuengirola, desde allí para España y para diversos lugares del mundo, porque también tienen su sitio en internet que es www.rojaijuParaguay.com. Ahí se puede tener presente toda la actividad de las asociaciones, del Consulado General, de la colectividad paraguaya, todos los emprendimientos que se vienen realizando, y es una obra también muy meritoria. Y ahora quiero también públicamente agradecer a Iván por ese enorme trabajo, por ese voluntarianismo que pone al frente de esa obra maravillosa para difundir, destacar, trascender la cultura paraguaya y trascender también las diversas actividades que cumple la colectividad aquí en España. Gracias, Iván, y gracias a Rojaijú Paraguay. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que Dios Padre, Dios Hijo y la Virgen de Cacupé nos colme de amor, amor entre nosotros. Yo creo que desde aquí, desde Europa, desde España, vemos de que es muy importante siempre que nos prodiguemos el amor. El amor cubre todas las cosas, todas las falencias, y el amor siempre nos hará más feliz. De modo que ese es el consejo y ese es el mensaje que desde aquí también le enviamos a ustedes, compatriotas. Un abrazo. Bien, aquí estamos en la casa de la querida doña Fide y de sus hijos, en compañía del cónsul general y de un grupo muy importante de amigos de Málaga y de Fuengirola, para despedir al amigo, al doctor Ojeda, que ha venido a engalanar nuestro arranque de celebración en la fiesta, para la fiesta del Bicentenario. Un cariñoso y amoroso saludo para cada una de mis hijas, para mi esposo, para mis hermanas, para mi hermana, para mis hermanos, para mis sobrinos, uno a uno, para todos ellos. Y ni qué decir para mis nietos. Desde aquí
les digo con toda mi alma que les amo, que oro todos los días por ustedes y que estoy siempre con ustedes. Sirviendo a nuestra gente, yo también estoy cerca de ustedes. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Bueno, mis queridos amigos, Coaco Cuñacaraí, Itapuime Ayú, Jaela Oresu Asupa, Bemamina, Epara Rojupite y Acopo y Jarebe Timatana, Jaera Doña Fidelina, Ña Fidel Momaitemina, Magmaban, Escuela en esta Paraguay, ABC y su escuela. Públicamente mi agradecimiento, mi gratitud a Doña Fide, a su familia, a todos sus hijas, su nieto que es Bruno Casco, el campeón, toda la atención que nos ha brindado. Doña Fide, Momaitemina, escuela. Saludos a toda mi familia, a mis hermanos, a mi papá, a todos mis vecinos del barrio, 8 de diciembre Lambaré, a don Carlos, a toda mi familia, todo. Esta es una agradable sorpresa. Ella es la esposa de mi sobrino. La vine a encontrar aquí después de hace 5 o 6 años creo que están. Así que saludar a toda tu familia, tus hijas, tus hijos que te están mirando allá. Soy Maura Gómez de Brite. Especialmente saludo a mis 5 hijos que están en Paraguay. No tengo palabra para decir. Rogaipú, Paraguay. Rogaipú, Paraguay. La palabra de sopa paraguaya. Mañamí, mira. Feliz Navidad y un próspero año nuevo a toda la gente paraguaya, que le extrañamos, todo, pero estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Aña Sara, que ahora me voy a ir y te voy a conocer y te invito desde ahora, que cuando venga otra vez el doctor, que venga con él. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un beso para todo mi Paraguay. El querido amigo Francisco Javier Ojeda, pariente. Él es accidentalmente nació en Argentina, es hijo de paraguayo. Quiere saludar a todo el pueblo paraguayo, mi querido Francisco. Javier. No hay palabras. Yo le agradezco mucho a Javier. Él también ha sido fundamental en nuestra presencia aquí en esta casa. Me acaba de regalar un reloj y me dice para que cuente las horas para cuando vuelva. Metele un saludo de Feliz Navidad al pueblo paraguayo, Javier. Feliz Navidad para todo San Pedro del Paraná, que me han conocido, que han andado por ahí. Fuerza, pariente. Gracias, Iván. Feliz Navidad entonces para todos los familiares de Francisco Javier Ojeda allá en San Pedro del Paraná. Un hermano español con quien, pese a que son pocos los días que nos conocemos, pareciera que hace años, hace siglos, transitáramos por los caminos de la vida. Él es Paco, y me ha entregado el fruto de la vid de su establecimiento para llevar a Paraguay. Está muy pero muy emocionalmente unido al pueblo paraguayo porque tiene una paraguayita, ¿verdad, Paco? ¿Qué le decís al pueblo paraguayo en esta Navidad y en este año? Que tengan mucha feliz fiesta y que lo pasen todo lo mejor posible. ¿Cuándo vas a Paraguay, Paco? Espero que en marzo. ¿Qué opinión tienes de los paraguayos que están aquí, a quienes pudiste conocer a través de tu actividad empresarial? Sí, que son una gente maravillosa, todos. Muy buena gente. Gracias, Paco. Feliz Navidad. Nada. Las cosas que tiene la vida, ¿no? Íbamos viajando a Madrid, recibo para visitarlo a Johnny, a Alma, y recibo un llamado telefónico. Y me dice, tío, yo estoy acá te quiero. Digo, imagina, a Carlito Ñende. Me quedé más perdido que enano en procesión. Carlitos Brite, bueno, listo, nos vemos. Y me iba pensando, después de una hora de viaje, la gran 7, Carlito Brite, el hijo de Cristina, el hijo de mi hermana. Aquí está Carlito, para que le saludes a tu mamá, a tus hermanos, a toda tu gente que está allá. Un abrazo y un saludo muy fuerte a mi mamá y a mi papá, mis hermanos, mi hermana y especialmente a mis 5 hijos que están en Paraguay. Un abrazo y un saludo muy fuerte. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos mis seres queridos que están en Paraguay. Y una niña extraordinaria, ella es funcionaria del consulado. Tuve un percance cuando llegué a Málaga de Madrid. Llegué yo, pero no llegaron mis maletas. El cónsul estaba esperando una tarde tormentosa, lluviosa. Y al día siguiente, esa misma tarde, noche, el cónsul le pidió a ella que se ingeniara para que pudiéramos ubicar y recuperar las maletas. Recuperamos una, la otra volvió a Paraguay antes que yo. Ella es Cristina, funcionaria del consulado. Gracias, Cristina, a través del Red Guaraní te lo digo, y
Que saludes a tus familiares que están en Paraguay. Saludo a mi familia, ¿verdad? A mi papá que está en Arroyos y Esteros, a cada uno de mis hermanos, y quiero decirles que los quiero mucho, y aquí desde Málaga les deseo que pasen un feliz Navidad y feliz Año Nuevo, y ojalá que muy pronto nos veamos.